Empecemos. Primero agradecerles a ustedes por la gentileza que tienen, siempre como medios de comunicación serios e independientes. El Frente Unitario de Trabajadores expresa, una vez más, su rechazo ante la intención del gobierno de desconocer, eliminar la autonomía e independencia de las organizaciones no afines al gobierno. Cuando se mantiene el doble discurso y se dice que se respetan los derechos de los trabajadores y del pueblo, cuando están desconociendo el convenio 87 de la OIT ratificada por el país, este convenio nos garantiza el derecho para que podamos asociarnos tanto trabajadores como empleadores. Así dice el convenio. Es potestad de sus miembros mantener o liquidar la organización. En ningún momento dice que las organizaciones serán liquidadas bajo la vía administrativa. Es por eso que, una vez más, el Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones afiliadas sostienen y plantean la solidaridad con la Unión Nacional de Educadores, un sindicato de maestros con 72 años de vida, 72 años en la historia del Magisterio Nacional, 72 años que ha ido construyendo y educando en el país. El Frente Unitario de Trabajadores impulsará, apoyará todas las acciones que conlleven a la justa representación y a el justo reconocimiento de la Unión Nacional de Educadores. ¿Esto conlleva qué? Desde el Frente Unitario de Trabajadores haremos llegar la respectiva denuncia ante la OIT como un organismo tripartito, como un organismo regulador, como un organismo que emite los convenios que son ratificados por todos y cada uno de los países que son miembros de este organismo internacional. Por otro lado, haremos llegar la respectiva denuncia también a la Comisión de Derechos Humanos, ya que el derecho a la libertad sindical, el derecho a organizarse es un derecho humano y se está violentando. Rechazamos la violencia que está siendo protagonizada por este régimen, cuando el día de ayer fueron golpeadas, ultrajadas y maltratadas nuestras compañeras mujeres y niños que se encontraban resguardando las instalaciones de la UNE. Y que no se diga que las compañeras agredieron a los policías. Qué cosa para rara en el país, cuando un grupo de policías fuertemente armados arremeten en contra de la autonomía, la independencia y la seguridad, que supuestamente estas élites policiales deberían cumplir su papel. Dar seguridad al país, combatir la delincuencia, mas no agredir a un pueblo organizado, a una organización, a una institución que tiene historia en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos saludar la solidaridad que hemos recibido como afiliada al Frente Unitario de los Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores. Hemos tenido el respaldo de nuestros compañeros, la solidaridad sindical nacional e internacional. Nos ratificamos de que este es un acto de usurpación, el asalto a la Unión Nacional de Educadores, al patrimonio de los docentes, legítimos dueños del edificio y de todas las sedes provinciales y cantonales a lo largo y ancho del país. Esta es una acción dictatorial de un gobernante que tiene sus días contados. Estas canalladas a nosotros como organización sindical no nos van a callar. Vamos a continuar con la denuncia en lo que corresponde a los alegatos jurídicos en derecho administrativo, derecho judicial. Vamos a iniciar los procesos penales a los asaltantes. Tienen que responder por este atropello. Pero más allá de eso, sabemos que una justicia amañatada al correísmo. Más allá de eso, vamos a continuar con la socialización del documento de las bases programáticas del Acuerdo Nacional por el Cambio. Eso es lo que ha permitido
vernos como mayormente enemigos a los trabajadores y a los docentes. Somos los enemigos porque denunciamos los despidos, denunciamos el asalto al ISFA, al ISPOL, al IES, al Seguro Social Campesino, el asalto a la mercadería, a la ama de casa vendedora ambulante. Eso es lo que les duele. Decía el ministro de que desde el primer día que se posesionó debió haber terminado con la UNE. Ese es el odio que nos hemos ganado por estar a la cabeza de la defensa de los derechos humanos, como es la educación para todos los pobladores, una educación de calidad, que en el gobierno de Rafael Correa en 10 años hemos retrocedido. Hemos retrocedido en las aulas, tenemos hacinamiento, no se han construido las suficientes escuelas, más bien se las ha cerrado. Nosotros continuaremos. Para desgracia del correísmo, somos una organización que surge de la voluntad y la necesidad de los trabajadores, no por un decreto. Y así nos vamos a quedar porque tenemos la legitimidad que nos da la voluntad de los docentes. Vivimos en el corazón de los padres de familia, de los estudiantes, de los maestros, y de allí nadie nos va a sacar. Buenos días a los señores y señoras de la prensa. Hay un hecho en el país que ha venido dándose en estos últimos años y es la constante violación a las instituciones democráticas. Instituciones democráticas, ya sean estas privadas o públicas. Instituciones que antes de alguna manera se manejaban mediante vía tripartita han sido deterioradas por parte de este gobierno. Es decir, aquí no hay ningún chance de opinar porque todo lo que, como se levante el dueño del país, será dictadas las leyes. Basta una sabatina para que el presidente diga hay que cogerle preso a tal persona, hay que deslegitimar tal institución, y esto ha pasado también con las organizaciones sociales y sindicales, y en este caso le ha pasado a la UNE. Bastó que el presidente empiece a deteriorar a la imagen de la UNE para que el ministro de Educación, su súbdito, empiece a atacar a la UNE y empiece a deslegitimar este gobierno. Nosotros lo que decimos que el convenio internacional es claro, ninguna organización se deshace por vía administrativa. Los únicos que pueden deshacerlo son los trabajadores afiliados a tal organización. Por tanto, nosotros vemos que este es un ataque político a las organizaciones. Ya se lo están haciendo con instituciones de las Fuerzas Armadas. Una estupidez risible realmente, un amparo constitucional al mismo Estado desde las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay que ver, pueblo ecuatoriano, cómo el gobierno anda desesperado por la gente que está ya opinando y retractándose. ¿Qué es lo que busca entonces este gobierno? ¿Quiere que le voten? Esa es la pregunta que nos queda a nosotros, porque está provocando a los militares, a las organizaciones sociales, a las cámaras. Eso parece que está yendo, ya tiene 6 meses. No queremos votarle, señor Correa, queremos que se vaya a su casa y que dé la cara cuando termine su gobierno y juzgarle, y que el pueblo ecuatoriano lo juzgue y que la justicia, ojalá una justicia democrática lo juzgue. Eso es lo que queremos. Por tanto, nosotros nos hemos declarado en sesión permanente las organizaciones del PUD a nivel nacional y vamos a llamar a movilizaciones provinciales y nacionales. Esto lo vamos a tomar una decisión aquí dentro del Frente Unitario y vamos a llevarlo al colectivo unitario. Esto, a pesar de que hay un panorama electoral, nosotros consideramos que la movilización no se ha acabado. Vamos a defender nuestras instituciones y vamos a ir a las calles por una libertad sindical y de negociación colectiva. Gracias. De igual manera, queremos expresarle en nombre de la Confederación de Trabajadores del Ecuador a la prensa un saludo y por la atención de que hemos sido objeto del Frente Unitario de Trabajadores. Concordantes con lo que han manifestado nuestros compañeros de las centrales sindicales, la Confederación de Trabajadores del Ecuador también expresa su solidaridad a los compañeros del Sindicato Nacional de la UNE, un sindicato de maestros que se constituyó, al igual que la Confederación de Trabajadores del Ecuador, hace 72 años. Por tanto, son las centrales más antiguas que existen en el país y que hoy se ven arremetidas en esta manera de dictadura que se está generando para arremeter contra las organizaciones sociales. Pues como han manifestado nuestros compañeros, nosotros estaremos firmes y permanentemente en pie de lucha
porque no ha sido una lucha puntual, no es una lucha que se ha generado en los últimos años, al contrario, esta lucha en los últimos años recrudece y anima a su vez a seguir en el combate y en la organización. Ninguna acción, como han manifestado los compañeros legal, podrá detener la lucha organizada y sobre todo de las organizaciones que estamos en permanente lucha, no solamente contra los gobiernos de turno, sino por todo un sistema que hay que derrotar hoy en día. Gracias. Bueno, frente a los hechos suscitados el día de ayer en la Unión Nacional de Educadores, queda cada vez más claro que estamos viviendo un Estado antidemocrático, un Estado represivo, un Estado que al estilo de las dictaduras militares pretende eliminar la organización social. Así como lo hicieron hace años atrás en la dictadura, hoy el gobierno nacional pretende impedir la legítima organización de la Unión Nacional de Educadores. Es evidente que el odio político que tiene tanto el presidente Correa como su ministro en contra de las organizaciones que no han agachado la cabeza frente al atentado a los derechos laborales y a los derechos humanos, se expresa cada vez más. El ministro de Educación señalaba el día de hoy que si por él hubiese sido desde el primer día que se posesionó como ministro, hubiese acabado con la Unión Nacional de Educadores. Esto demuestra de que él nunca vino para resolver los problemas educativos, sino para perseguir a la Unión Nacional de Educadores, a la Federación de Estudiantes Secundarios, a quienes también de manera permanente ha atacado el ministro de Educación, pero adicionalmente demuestra que es una persona que no tiene la capacidad para resolver los problemas educativos, sino por el contrario, tiene solamente la capacidad para eliminar los derechos sociales y humanos de los maestros y maestras. En ese escenario es que las centrales sindicales, el Frente Popular, ratificamos el respaldo a la Unión Nacional de Educadores y eso se expresará con las movilizaciones que vamos a discutir al interior de las centrales sindicales, porque hoy lo que está en juego son las libertades de organización, la libertad sindical, pero principalmente está en riesgo los derechos humanos. No nos olvidemos que la Organización Internacional del Trabajo, así como las diferentes instancias de derechos humanos, tienen dentro de sus principios que el derecho a la organización es parte de los derechos humanos. Y eso es lo que está atacando en estos momentos el gobierno nacional. No descartamos desde ninguna de las organizaciones tomar medidas mucho más elevadas, si es que es el término. Establecemos la necesidad de respaldar los juicios penales a todos quienes de manera ilegal están pretendiendo acabar con el patrimonio del Magisterio Nacional. No puede ser posible que personas que nada tienen que ver con la Unión Nacional de Educadores, que nunca entregaron un solo centavo a la Unión Nacional de Educadores, hoy sean los que pretendan liquidar los bienes de los maestros. Estos bienes les pertenece a sus legítimos dueños, y sus legítimos dueños son los maestros afiliados, integrantes de la Unión Nacional de Educadores, no las redes maestros que son los que pretenden meter las manos en este gremio que ha sido el que ha defendido legítimamente los derechos del Magisterio Nacional. El ataque a la UNE es porque ha sido la organización que no permitió la privatización de la educación, porque hoy exige la jubilación para los maestros, porque levanta las banderas de que el gobierno nacional devuelva el fondo de cesantía para los maestros, al igual que también pague los fondos de reserva como corresponde, ya que este gobierno
es el que no ha venido pagando a estos docentes que hoy incluso mueren en la intención de alcanzar el tema de la jubilación. Queda claro entonces de que lo que se está persiguiendo es a los derechos de los maestros y maestras. Y por eso el Frente Unitario, el Frente Popular y las distintas organizaciones sociales ratificamos nuestro respaldo y compromiso de luchar junto a los maestros por una calidad educativa, pero principalmente también por la defensa de los derechos humanos y la defensa del derecho a la organización. La Unión Nacional de Educadores es una organización que permanentemente ha enfrentado a los gobiernos autoritarios, incluso la dictadura. Consideramos que el ataque, que la violencia que se ejerció ayer por los policías, por las autoridades de este gobierno al ingresar a la UNE, responde al deterioro de este gobierno. ¿Qué ha pasado del paralelismo de las organizaciones sindicales a la violencia y a la represión y ahora a la eliminación de las organizaciones sindicales y de las organizaciones gremiales? Es como que si se metieran en la casa de cualquiera de ustedes. Eso da cuenta del riesgo en la que está la democracia en estos momentos. Es un gobierno que ya no responde a la normativa nacional, que ya no responde a la normativa internacional, que viola los derechos y que viola las libertades fundamentales. Por eso hacemos un llamado a la población, hacemos un llamado a la ciudadanía. Esto no es un problema exclusivo de la UNE, esto es un problema de democracia. Necesitamos defender la democracia, necesitamos enfrentar a un gobierno que raya en la dictadura. Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia acá y les invitamos a seguir acompañándonos en ese proceso de lucha y de defensa de la Unión Nacional de Educadores. Pudiendo evidenciar en estos días es que hay una arremetida en contra de los derechos en el país. Primero, desconocen la autonomía e independencia de la Unión Nacional de Educadores como un sindicato de maestros. No hay seguridad jurídica en el país. Están en liquidación al momento sobre bienes que son de los maestros miembros de la UNE. Propiedad privada. Es una propiedad privada, por supuesto. Y están liquidando personas que nada tienen que ver. Ahora, ¿cuál es el análisis político que estamos realizando? Cuando existe también un direccionamiento a contrapuntear con las Fuerzas Armadas. Cuando ya hubo un antecedente en contrapuntear con la CONAIE. ¿Cuál es lo próximo que seguirá? Lo que nos ponemos en la balanza a hacer el análisis es, se crearon organizaciones paralelas para desconocer las organizaciones clasistas y tener el apoyo de las organizaciones que fueron creadas para avalizar lo que está haciendo el gobierno. Esto es la CUT del gobierno. ¿Qué han hecho estas organizaciones paralelas cuando se elimina el derecho a la contratación colectiva en los trabajadores del sector público? ¿Qué han hecho estas organizaciones cuando aprueban una ley que se llama, la mal llamada ley de injusticia laboral, cuando hay una arremetida total en contra de los derechos de los trabajadores? Cuando lo que podemos evidenciar desde el Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones afiliadas, que este gobierno ha sido enemigo de los derechos de los trabajadores y del pueblo, cuando desconocen el 40% para el pago de las pensiones jubilares como para la atención médica, cuando desconocen la deuda de 1.800 millones de dólares que le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando pretenden liquidar el IES, el ISFA, el ISPOL y el Seguro Social Campesino. ¿Qué dicen estas organizaciones? No dicen absolutamente nada. ¿Por qué existe la persecución? ¿Por qué existe el hostigamiento a líderes, lideresas y organizaciones no afines al gobierno? Por el hecho, claro está, pues, de que nosotros fuimos nombrados por nuestros compañeros para que luchemos y defendemos los derechos que nos asisten como pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la arremetida que está existiendo en contra de las organizaciones no afines al gobierno? Cuando desde el mismo Ministerio del Trabajo no se registran las organizaciones, no se dan paso a los contratos colectivos que fueron ingresados antes del 26 de diciembre del 2015, cuando no se aprueban los estatutos
de las diferentes organizaciones, sindicatos y comités de empresas, por el hecho de no ser parte de esta CUT del gobierno. La Constitución de la República del Ecuador es clara y dice que los derechos son para todos y todas. No dice, pues, excluyan a este grupo porque son organizaciones afiliadas al Frente Unitario de Trabajadores. En ningún momento. Entonces, esa existe la preocupación. Cuando la violencia se genera desde el mismo gobierno, cuando existe una arremetida en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad de organización, de la libertad de asociación. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? No se respeta nada. Aquí lo que dice el presidente, eso se hace. ¿Y dónde quedó, pues, la democracia? ¿Dónde quedó, pues, la Constitución? ¿Dónde quedó el respeto que tiene que existir a las leyes en el país? Esa es la gran preocupación que existe. Cuando en este gobierno han dividido a trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos. Solamente los trabajadores del sector privado tienen derecho a la contratación colectiva, mas no los trabajadores del sector público. Entonces, esa es la preocupación que existe. Cuando en el discurso dicen una cosa y en la práctica vemos que hacen otra cosa. Nosotros habíamos señalado que es el gobierno nacional el que impide incluso la legalización de las directivas de los distintos sindicatos o de los comités de empresa. Si ustedes ven en el Ministerio del Trabajo, existe una política que busca eliminar la organización sindical. Este mismo hecho que ocurre en el Ministerio del Trabajo ocurre también contra el principal gremio de los profesores, que es la Unión Nacional de Educadores. La Unión Nacional de Educadores entregó a tiempo toda la documentación necesaria. En la Unión Nacional de Educadores se encuentran los maestros elegidos legítimamente por los profesores. No son gente puesta a dedo como es puesto el ministro de Educación. Son personas preparadas, no como un ministro que en un oficio tuvo más de 125 faltas de ortografía, que inclusive no podía escribir ni Montúfar, como se lo establece en el mismo diccionario. Un ministro incapaz que ha demostrado su ignorancia en el tema educativo, pero que en el tema económico también ha demostrado el acaboses como lo está haciendo con los problemas de la educación al no haber asegurado los planteles educativos. Esta arremetida contra el Magisterio Nacional obedece a la exigencia del juicio político establecido al ministro de Educación, y hoy como respuesta tiene una arremetida contra el Magisterio Nacional. Sin embargo, hay que establecer un elemento adicional. Todas las organizaciones, todas las centrales sindicales, al igual que la Unión Nacional de Educadores, tienen sus estatutos, que la rendición de cuentas la hacemos a los afiliados, a los socios. No tenemos por qué entregar una rendición de cuentas ni económica ni de nuestra actuación a nuestros patronos, en este caso al Ministerio de Educación, porque no son recursos de ellos, son recursos de los maestros, y estatutariamente en cada uno de los congresos, pero también en cada uno de los congresos provinciales, las diferentes federaciones de la UNE han entregado este tipo de cosas. Señalo estos elementos porque también ya hay un oficio que está circulando, que en el caso de las centrales sindicales también tenemos que responderle al Ministerio del Trabajo de los recursos de los afiliados a las centrales. Esto demuestra de que se va a utilizar un sinnúmero de argumentos para atacar a las distintas organizaciones que no comparten con las políticas del correísmo. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes cobran su mensual, ¿a quién responden cómo se gasta? ¿A los dueños, a los que viven, a su familia o a los vecinos? Como yo gaste los recursos, evidentemente que tengo que responder frente a mi familia, no frente a los vecinos. En este caso, el Magisterio Nacional tiene que responder frente a los maestros, no frente al patrono.
Por eso insistimos, aquí estamos viviendo una dictadura en contra de los distintos sectores sociales y que busca evidentemente atacar la organización gremial, en este caso de los maestros, luego serán los trabajadores